Bueno, agradezco de manera muy especial al señor embajador Miguel Ruiz Cabañas, director de la iniciativa sobre los objetivos de desarrollo sostenible del TEC de Monterrey, que esté aquí con nosotros. Con él hablamos la semana pasada en un breve espacio que tuvo la oportunidad de comunicarse con nosotros. Estaba en Egipto, en la COP27, e hicimos el compromiso de que nos explicara cómo estuvo el encuentro, a qué se comprometió México y el balance en general. Te agradezco que estés aquí en esta tu casa, embajador. Gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Encantado de estar contigo y con tus colaboradoras, colaboradores y tu auditorio. Muchas gracias. Dime, ¿cómo viste finalmente el resultado final de la COP27? Mira, yo te voy a decir, si tú lo ves desde el punto de vista diplomático, fue un éxito. Se lograron acuerdos importantes, interesantes. Sobre todo se creó, después de muchos años de estarlo discutiendo, un fondo especial para ayudar a los países más vulnerables y pobres y países pequeños en desarrollo para enfrentar las consecuencias del cambio climático, es decir, las sequías prolongadas, las inundaciones gravísimas o la elevación misma del nivel del mar que les está afectando a las islas de los grandes océanos del mundo. Entonces, desde ese punto de vista fue algo que digamos, no estaba fácil que saliera, finalmente se aprobó, se va a tardar de todas maneras un año o dos incluso en definirse muy bien su mandato, sus áreas de trabajo, etcétera, pero sí fue una victoria importante para los países que son los que menos han causado el cambio climático y ahora veo, se congeló, perdón. No, Ah, estamos eh, bien, sí. entonces son los que más están sufriendo las consecuencias. Entonces, desde ese punto de vista está bien. Hubo otras muchas decisiones, digamos, técnicas y importantes, pequeños pasos aquí y allá de adelantar en las cosas de mitigación, adaptación, financiamiento, etcétera. Sobre todo el resultado que te digo. Pero mira, yo creo que yo salí de Sharm el Sheikh el domingo muy temprano en la mañana con la sensación de que el mundo está perdiendo esta batalla. ¿Por qué lo digo? Porque después de 30 años, la Convención de la ONU sobre Cambio Climático es de 1992. Se aprobó en Brasil en la Cumbre de la Tierra a la que yo tuve la fortuna de asistir hace 30 años. Y 30 años después, las emisiones que causan los gases de efecto invernadero son el doble de las que había hace 30 años. Entonces, si lo ves en perspectiva un poco histórica, realmente el establecimiento de este fondo es el símbolo del fracaso. El mundo no ha logrado controlar las emisiones, sigue el calentamiento global, sigue el cambio climático, la temperatura, si no hay un cambio radical, verdaderamente radical, pues va a aumentar mucho más allá de 1.5 grados centígrados. Y la ciencia ha repetido hasta la saciedad, la ciencia mundial, pues no hay duda de que si pasa de 1.5 grados, pues las consecuencias para el sistema global climático son muy graves y probablemente irreversibles. Entonces, si ves el resultado diplomático bien, si ves, lo comparas con la realidad, la verdad es que el mundo no va bien. Y hay que decirlo, no vamos bien y realmente cada vez hay menos tiempo, se tienen que recortar las emisiones en un 43% de aquí al año 2030. Y la verdad es que no se están tomando las decisiones los grandes emisores. Y debo de incluir a México ahí, que es el 1.5%, pero somos un país del G20, donde los cuales son el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero son países del G20. Claro, China es la principal en este momento con 30%, Estados Unidos más o menos el 15%, y ahí va repartidos los demás. Entonces, si no hay esta reducción antes del 2030, va a ser muy difícil, digamos, evitar daños muy severos al clima planetario.
Ya de hecho, los científicos dicen, el panel intergubernamental de cambio climático que representa a los científicos del mundo, que ya la temperatura ya aumentó a nivel global 1.1 grados. Y por eso ya estamos viendo las consecuencias de ese aumento en sequías más prolongadas, más duras, inundaciones, intensas olas de calor, todo lo que ya hemos visto este año. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy muy preocupado. Una cosa que no ocurrió en la conferencia y que sí fue, te refleja mucho dónde está el mundo, los intereses reales en este momento, es que primero la India y después, apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea, propusieron incluir entre los combustibles fósiles que hay que reducir gradualmente al petróleo y al gas. El año pasado en Glasgow se aprobó que se va a reducir gradualmente el consumo de carbón. Entonces, ahora dijeron, bueno, pues también petróleo y gas gradualmente. Nadie está pidiendo que esto sea de aquí a mañana, sino una reducción gradual, pues para que te ayude a bajar las emisiones. Pues obviamente se opusieron los países petroleros, los del Golfo Pérsico, y se opusieron con mucho vigor. Y la conferencia pues fue en Egipto, ¿no? Y Egipto es un Claro. país pues muy ligado a los países árabes del Golfo Pérsico. No es que yo les esté echando la culpa, Eduardo, pero sí demuestra que va a Sí, ser más difícil o sea, reducir claro. el consumo del petróleo de lo que pensábamos. Y dos, me parece que es, digo, muy desalentador, ¿sí? Que tú ves que hay otras formas de energía, están ya más baratas, la energía eólica, la energía solar, ya es más barata que los combustibles, pero la adicción a los combustibles fósiles sigue siendo muy grande. Entonces se necesita una transformación radical. Esto parece un discurso, ¿no? Lo que te estoy diciendo, pero no lo es. O sea, los informes de los científicos de la ONU son muy claros. Se necesita transformar la manera en que producimos, consumimos, nos transportamos, nuestros hábitos en todos sentidos. Y las decisiones no se están tomando suficientemente rápido. ¿Qué tendrían que hacer con los gobiernos? Y con eso termino, Eduardo. Sí, Tendrían que hacer planes nacionales de cómo me voy a ajustar de aquí al año 2050 o 60 si tú quieres, para alcanzar la neutralidad climática. Voy a reducir mis emisiones a llegar hasta cero de esta manera, con planes creíbles de largo plazo que puedan atraer inversión, o sea, y mucha inversión se necesita para las nuevas energías, pero también creas millones de empleos, millones, y de esa manera, pues ayudas a salvar el planeta. oye, ¿y Aquí me cómo detengo. cómo le fue a México? Mira, Creo que como tú pateamos el sabes, bote, estuvo el ¿verdad? canciller Ebrard y Ujú. presentó junto con el enviado de cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, pues unas nuevas metas de México. Son metas, debo decir, muy ambiciosas, porque implican pasar de 22% de reducción en 2030 a 35%. Y la verdad es que en los últimos años, con la política energética de este gobierno, las emisiones no se han reducido, están aumentando. Sí, sí. Entonces, estamos ofreciendo ahora que las vamos a reducir hasta el 35%. Es digamos, es más del 50% de lo que venías o lo que habías anunciado. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, el canciller dijo que se va a hacer una inversión de 48,000 millones de dólares en 8 años. No dijo si eran inversiones públicas o inversiones privadas, nada más dijo será una inversión de esta Mm. dimensión. Vamos a duplicar la capacidad actual de producción de energías limpias y vamos a eliminar las emisiones de gas metano que producen los pozos petroleros de Pemex en el Golfo, que se supo hace un par de años que están emitiendo mucho más de lo que se había dicho antes. Entonces, no está fácil. Yo creo que por un lado hay que darle la bienvenida al anuncio, porque es un anuncio que va en la dirección correcta, pero la verdad también creo que hay que ver con lupa y estudiar a fondo los cómo se va a hacer, exactamente cómo se va a hacer, para ver si cuadran la política energética actual con lo que se ofreció en Sharm el Sheikh.
$48,000 millones, no, hombre, y con las sanciones a las que nos vamos a hacer acreedores por tener una política energética que viola el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. No, bueno, yo no sé de dónde sacan el dinero, Pues, ¿eh? 48,000 millones, es un dineral. Ya no, es quisiéramos mucho que dinero viniera. en Uf, 8 años. bueno, entonces no es Digamos, un entonces yo chorro lo de que veo lana. es una oferta, desde luego, con buenas intenciones, pero hay que ver en la realidad cómo se piensa hacer. Y de todas maneras comparar eso con otras cosas que se están haciendo, pues que van a aumentar las emisiones. El Tren Maya va a aumentar las emisiones, no las va a Claro, reducir. claro, claro. En fin, obras de así, pues van a aumentar, no van a reducir. Entonces, habría que hacer, ahora sí que es una labor de contadores, sacar la Sí. calculadora y ver exactamente cómo casa todo, ¿sí? Antes, México era un referente obligado en este tipo de eventos internacionales, ¿no? La posición de México siempre era muy destacada Así es. en el mundo entero se observaba mucho lo que hacía México, tenía un alto, muy alto prestigio México en este tipo de compromisos. Ahora, ¿qué se dice de nuestro país? Pues mira, yo te diría, en Glasgow fue criticado México precisamente por haber presentado una oferta de reducción de emisiones que era esencialmente la misma del año 2016. Por eso algunas organizaciones no gubernamentales se ampararon diciendo estamos violando el acuerdo de París que dice que siempre que presentas una nueva contribución tienes que aumentar, no dejarla igual o menos reducir. Claro, Entonces fuimos muy criticados. Yo creo que por eso el canciller y la subsecretaria Marta Delgado buscaron la manera de presentar objetivos más ambiciosos. Pero yo te diría, México no tiene, lo tengo que decir con toda franqueza, el liderazgo que sí tuvo en sí, muchos años, porque tenía una política pues muy consistente, muy creíble, de largo plazo, que sí, pero la reforma energética pues vino a cambiar todo eso. Entonces yo creo que México lo están viendo, digamos, como lo estoy expresando, con interés. Ah, muy bien, qué bueno que traes una nueva oferta. Vamos a ver cómo se plasma eso. Hay un requisito formal, hay que presentar esta oferta como se llama en el lenguaje, digamos, de técnico, contribución nacional determinada, y entregar ese documento a Naciones Unidas para que todos lo puedan estudiar y todos lo puedan ver. Hasta el sábado todavía no había ocurrido eso, yo creo que lo harán esta semana. Pero repito, hay que verlo así. Ahora México está en otros temas. México pugnó mucho del año pasado y por los temas de derechos humanos, que sea una transición justa, pensar en los grupos vulnerables, pensar en los grupos que más están sufriendo las consecuencias del cambio climático, ese sí. tipo de cosas que a mí me parecen muy bien, lo digo muy bien, me parecen, pero no son, digamos, una política energética o una política contra el cambio climático integral. Vamos a ver lo que presentó el canciller. Yo platiqué con él, platiqué con la subsecretaria. Dije, bueno, pues está muy interesante, vamos a ver. Y eso hay que compararlo con lo que a diario nos dice la Secretaría de Energía, ¿no? Claro. Oye, embajador, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, muy amable. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por Eso la da hospitalidad. para seguir hablando. Con mucho gusto te extenderemos otra invitación para seguirle, porque pues, es nada más un asunto, dejas clara cuál fue el panorama de México, pero hay mucho que hacer detrás de los Es compromisos de el, es nuestro el país. tema de nuestra Sí, época, yo así lo sí, veo, ¿eh? por supuesto que sí. Sí, por mucho, sí. Te volveremos a llamar nos da mucho gusto poder tenerte aquí para que nos ayudes a entender Igualmente, la realidad. Eduardo, un privilegio. Gracias, que tengas un Nos excelente, vemos. muchas gracias, excelente día.